¿Tú quieres batirte en duelo conmigo? Todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. Charan parpadeó, procesando la repentina invitación a un duelo que el príncipe más joven de la familia Satehuatín le acaba de hacer. Si ganas, puedes pedirme cualquier cosa. Canin se aseguró de no hacer ninguna expresión sospechosa, mientras ambos se miraban fijamente. La invitación de Canin despertó las sospechas de Charan. Entrecerró ligeramente los ojos mientras analizaba la expresión del joven, tratando de evaluar su postura. Charan no estaba seguro de si Canin conocía las tradiciones de Enmali o no. En un duelo de espadas, Canin siempre sería el dominante. La razón era su linaje. Al tener sangre real, si resultaba ganador, Charan tendría que acceder a todas sus peticiones sin motivos ni condiciones. Pero si Canin perdía, Charan no tendría derecho a extender un contrato ni a negociar porque, al ser de linaje noble, Canin estaba por encima de las leyes de esgrima de Enmali. Charan no sabía si Canin conocía esa vieja ley o no. Si conocía la tradición, era muy sabio y astuto, pero si no, entonces estaban en igualdad de posiciones. ¿Cuáles son las reglas?, preguntó Charan después de su escrutinio. Si Canin sabía demasiado, este desafío de esgrima le permitiría a Charan conocer algo de su verdadera naturaleza. Canin reúne todos los requisitos para ser un buen gobernante, pero si sabe que su oponente está en desventaja y aún así insiste en batirse en duelo, ¿podría ser un buen gobernante o no? Las reglas son las mismas que en cualquier otra competencia, pero si ganas, no puedes volver a pedirme que vaya contigo a Enmali. Si es así, la solicitud quedará inválida. La respuesta de Canin le dejó claro a Charan que no conocía esa importante regla de Enmali. Si Canin lo hubiera sabido, habría impresionado a Charan. Canin era astuto, pero no era alguien tan sabio como para hacer estrategias engañosas y difíciles de detectar. ¿Qué sistemas utilizas? ¿El internacional o el de Enmali? Sistema internacional. Canin pensó en cada detalle para no estar en desventaja. Charan sabía perfectamente que el joven era mejor en el esgrima internacional que en el sistema de Enmali. ¿O no te atreves? Canin lo miró con una expresión similar a la de un zorro, tratando de atraer a Charan en su trampa. Canin desafió a Charan deliberadamente, porque sabía que, sin importar qué, el hombre no rechazaría una oferta así, porque Charan era un Enmalé y se aferraría a las viejas tradiciones más que nadie. «Acepto». «Bien, ¿tienes algo que establecer como regla para evitar las trampas?» «No». La respuesta de Charan hizo que el joven levantara una ceja sorprendido. Pensó que Charan jugaría sus trucos y tendría un as bajo la manga. Canin pensó que si Charan ganaba el duelo, pondría excusas para no regresar inmediatamente a Enmali o le pediría firmar un contrato de deuda. De ser así, tenía un segundo plan como respaldo. Si él ganaba, y estaba 100% seguro de que lo haría, le pediría a Charan que dejara de lado todo ese asunto. Creyó que con esa petición se negaba a volver con él a Enmali y al mismo tiempo lo sacaría de su vida. «El perdedor no podrá romper su promesa», dijo Canin con voz dulce, mientras levantaba el dedo meñique frente a él, para mostrar un signo físico de su pacto. «El perdedor no podrá romper su promesa». Charan hizo una pausa por un momento antes de responder. Miró detenidamente el dedo delgado y blanco de Canin y estrechó su meñique para cerrar el trato, sacándole una sonrisa al joven. «Entonces, empecemos. Bajemos y compitamos». «¿Solos? ¿Qué?» «Compitamos donde no haya gente. Espera que tus amigos se vayan». «¿Por qué?» «¿Por qué no?» La respuesta escueta, sin más explicaciones, hizo que Canin se sintiera confundido. Se miraron fijamente durante un momento.
Canning sopesó y trató de buscar razones en su mente que le dieran sentido a esa respuesta. Bastó con mirarlo un momento, no era muy difícil de entender. ¿Tienes miedo de perder frente a los demás? Bueno, esperemos a que oscurezca para empezar el duelo. El cielo de la tarde pronto se convirtió en noche. La gente en el club comenzó a disminuir cuando el reloj pasó de las 9:30. Faltaban 30 minutos para el cierre del club. Afortunadamente, la situación entre ellos era bastante favorable, ya que los dos últimos miembros atravesaron el marco de la puerta. Aún les quedaba tiempo suficiente para decidir el ganador y el perdedor. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Canning secamente, parado en medio de la pista. En su mano sostenía su espada de sable favorita. Aún les quedaba tiempo suficiente para decidir al ganador y al perdedor. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Canning secamente, parado en medio de la pista. En su mano sostenía su espada de sable favorita, en posición de guardia, al igual que Charan, que tenía equipo y ropa prestados por Paul. Paul pensó que los dos buscaban un momento dulce para fortalecer su relación. Para él, practicar esgrima solo era una excusa para encubrirse. Por eso, cooperó sin pensarlo 2 veces. Paul pensó que tenían que arreglarse entre ellos, así que dejó todo su equipo de esgrima y se lo prestó a Charan, ya que ambos tenían la misma altura y sus cuerpos no eran muy diferentes. No, Su Alteza, respondió Charan con un tono tranquilo. Su figura alta se veía gloriosa y elegante en el traje blanco de esgrima, tanto que incluso Canning no pudo evitar hacerle cumplidos en su corazón. Este tipo se ve demasiado bien, pero siendo realista, que esté en buena forma no significa que sea bueno para la esgrima. Puede tener una postura impresionante y ser muy malo en el combate. Bueno, si pierdes, no llores después. Confiado de sus habilidades, Canning se atrevió a decir eso antes de atacar. Por un momento le pareció escuchar una leve risa atorada en la garganta de Charan, antes de escuchar una frase que disparó su frustración. Lo mismo para usted, Su Alteza. No vaya a llorar. Al final de esas palabras comenzaron el duelo. Como no había árbitro que diera la señal, Canning y Charan acordaron desenvainar sus espadas por primera vez cuando escucharan el sonido de la alarma de uno de sus teléfonos. Ambos quedaron inmóviles frente a la línea de espadas, dejando pasar el tiempo. Había pasado casi medio minuto y ninguno conseguía su puntuación. Perdieron el tiempo escudriñándose mutuamente, mirándose y moviendo la espada de un lado a otro, hasta que Canning perdió la paciencia. Sin esperar más, decidió abrir el juego ofensivamente. El sonido rítmico de sus pasos se sincronizó con el movimiento de las espadas. Canning avanzó, mientras que Charan retrocedió y se defendió. Canning lo persiguió y esperó hasta que Charan estuvo a punto de cruzar los últimos 2 metros de la línea de límite. En el último metro, Canning saltó y tocó el pecho de Charan con la punta de la espada. Fue entonces cuando el primer punto se mostró bellamente en la pantalla de puntuación. 1-0. Fue Canning el que consiguió el primer punto para abrir el combate, pero había algo que se sentía anormal. Sus esbeltas piernas retrocedieron y se detuvieron detrás de la línea de la espada. Sus ojos tras la máscara se fijaron en Charan, que estaba actuando raro. El joven se negaba a atacar, limitándose a bloquear la punta de su espada sin contraatacar. Canning no sabía por qué hacía eso. Canning no se molestó en buscar respuestas, así que decidió cambiar su plan. Respiró hondo y empezó a calcular en su mente el tiempo que llevaban compitiendo. Ya había pasado 1 minuto, quedaban 5 minutos más. Según los estándares internacionales, el ganador sería el que obtuviera primero 5 puntos. Eso significaba que en los primeros 5 minutos toda esa locura habrá terminado. Necesitaba terminar la batalla lo más rápido posible. Canning se movió nuevamente para anotar su segundo punto. Continuó jugando como atacante,
mientras que su oponente no cambió ningún movimiento. Charan seguía negándose a atacar. El hombre desenvainó la espada solo para defenderse de su adversario, pero no se le notaba ninguna intención de encontrar un momento para atacar. Las acciones de Charan distrajeron a Kanin. El joven no podía leer el juego de la persona que tenía frente a él. Aunque tuviera la oportunidad de anotar, simplemente lo dejaba pasar. Charan continuó confundiendo a Kanin hasta que faltó un minuto para finalizar el combate. En ese momento, Charan cambió su actitud por completo, encogiéndose ligeramente y estirando sus brazos en la postura correcta. Kanin respondió el gesto lanzando un tajo para bloquear cualquier amenaza de su oponente. Sin embargo, esta vez no fue tan fácil como pensaba. La posición del mando de juego pareció cambiar cuando Charan encontró el momento oportuno para ponerse al frente. El hombre blandió su espada y avanzó con pasos rítmicos. En consecuencia, a Kanin no le quedó más remedio que retroceder. ¡Rayos! Kanin entró en modo defensivo. En menos de un segundo la señal del marcador de puntos sonó continuamente varias veces, hasta que fue impactante. Sorprendentemente, ninguno de esos puntos provenía del lado de Kanin, ya que en ese momento se encontraba en desventaja. Charan utilizó una manera furtiva de jugar con su hábito de moverse, empujó su espada hacia arriba y punzó directamente la parte superior del traje de Kanin, sin darle la oportunidad de reaccionar. La confianza de Kanin se redujo considerablemente, envolviéndose en preocupación, dándole la oportunidad a su oponente de anotar, hasta empatar. La intuición de Kanin para leer el juego le advirtió del peligro al que se enfrentaba. El chico apretó la empuñadura del sable en su mano, mientras hacía todo lo posible para mantener la posición número 1 de la asociación del club de esgrima. Pero se veía difícil lograrlo. Las gotas de sudor se impregnaron en la mitad de su espalda. Kanin trató de concentrarse y desplegó de nuevo su espada, intentando bloquear a su oponente y contraatacar. Retrocedió unos pasos para encontrar una forma de apuñalar de vuelta, pero no importaba en qué dirección fuera, no tenía ningún resultado. Charan lo bloqueó en todas las direcciones. El hombre movió suavemente su cuerpo. Se podría decir que el ritmo de avance y desenvainado de la espalda de Charan fue perfecto. En los últimos 10 segundos, el corazón de Kanin se apretó. Todo a su alrededor se ralentizó hasta que el marcador de puntos sonó, contando el último punto, y esa fue la declaración de derrota para el joven. 4-5, sonó suavemente la voz del retador. 4-5. Fue un duelo reñido, y no estaba nada mal según los criterios de competencia, pero Kanin no se sentía nada bien, no porque no pudiera aceptar la derrota, sino porque Kanin sabía en su corazón que su puntaje se debió a que Charan comenzó a la defensiva, dándole la oportunidad de aprovechar y anotar todos los puntos posibles antes de la recta final. Todo fue una mentira. «Volvamos». Charan se quitó la máscara de metal antes de caminar hacia él. Kanin se quedó en silencio, siendo consciente únicamente de la respiración de la persona frente a él. El club de esgrima estaba completamente vacío. No había nadie más que ellos. Los ojos de Kanin recorrieron todo el lugar, antes de posarse en la pantalla del marcador de puntos. Kanin comprendió entonces, entendió completamente por qué Charan quería que sus compañeros se fueran primero. No importaba la confianza que tuviera Kanin, desde un principio el ganador del duelo nunca sería él. La temperatura nocturna en la capital británica descendió bruscamente a medida que pasaron las horas. Charan caminaba detrás de Kanin mientras analizaba su comportamiento. Desde que salieron del club, Kanin no había dicho ni una palabra y se quedó ensimismado en sus pensamientos. El mismo joven que siempre solía abrir la conversación permaneció con sus ojos y labios cerrados, sin emitir siquiera un sonido, y eso preocupó bastante a Charan. No tenía la intención de destruir la confianza de Kanin, ni quería que actuara de esa forma. Si Charan aceptó el reto, fue porque quería que Kanin abriera los ojos y aceptara las cosas más fácilmente,
pero parecía que, al ganar el duelo, destruyó la confianza de Canning. «Espera». Charan llamó a Canning cuando lo vio alejarse. Se detuvieron a no más de 3 o 4 metros de distancia, antes de llegar a la puerta principal. Canning volteó un poco y lo miró, alzando las cejas en señal de pregunta. «Tengo algo que hablar contigo». «No debes preocuparte porque rompa la promesa. Te di mi palabra». «No, solo quiero decirte algo. Tus fortalezas y debilidades», dijo Charan, cortando a Canning antes de que fuera demasiado lejos. No había pensado en reclamar la petición del ganador, solo quería explicarle algo al chico. «Dime», dijo Canning con voz suave. Cerró los ojos, tratando de ocultar todo lo que sentía en su corazón. Luego los abrió de nuevo, dejando salir un suspiro cansado. La rabia que sentía en su pecho no había disminuido en absoluto. «Se puede decir que tus habilidades en esgrima están en buen estado». Charan comenzó con palabras halagadoras. Por supuesto, Canning solo asintió, a pesar de no estar de humor para escuchar lo que sea que dijera el hombre. Pero eso solo aplica si lo comparamos con la gente de tu mundo». Charan habló directamente, sin rodeos. Su tono contenía ninguna emoción, sin embargo hizo que Canning abriera los ojos. Canning se giró completamente para ver a Charan, cara a cara. Clavó sus ojos en el hombre, dejándole ver claramente que no estaba de acuerdo con sus palabras. «Tú...» «No tengo malas intenciones», interrumpió Charan apresuradamente. Su lenguaje corporal mostraba seriedad, logrando que Canning se relajara, dándole a Charan la oportunidad de continuar. «A lo que me refiero es que tu mundo todavía es muy pequeño». «¿Qué quieres decir?» Canning frunció el ceño ante la complejidad de la frase de Charan. Incluso si entendía que mundo significaba experiencia, Canning no podía evitar preguntarse a qué se refería Charan exactamente. «En la vida real, todavía tienes que conocer a mucha gente. Tu debilidad es que aún tienes que reforzar tus habilidades y necesitas practicar más para dominarlas. Se sabe que todo deportista debe tener confianza en sí mismo, pero en exceso puedes volverte descuidado, justo como hoy». Charan no dudaba de las habilidades de Canning, pero tenía que admitir que subestimar a su oponente o tener un exceso de confianza fue parte de la causa de su derrota. «El ganador puede pedir cualquier cosa», dijo Canning secamente. «Y el perdedor debe mantener su palabra», contestó Charan, recordándole la verdad. Sus agudos ojos contemplaron el dulce rostro del joven, antes de mirar hacia la ventana, cuando notó un movimiento que llamó su atención. «Ahora... lo sé, pero ¿podrías darme algo de tiempo?». La voz de Canning pasó a segundo plano, mientras los sentidos de Charan se enfocaban en otra parte. Su ceño se frunció, su expresión, que normalmente era inexpresiva, se volvió más severa que nunca. Analizó rápidamente la situación y descubrió que algo andaba mal. Por lo general, a esa hora la casa de Tad Danai siempre estaba iluminada, pero en ese momento estaba completamente a oscuras. ¿Por qué parecía ver la sombra de más de una persona ahí adentro? ¿Qué será? ¿Me estás escuchando? Shh. Charan tocó los labios suaves de Canning con un dedo para callarlo. Canning se quedó quieto, mientras levantaba una ceja confundido por la actitud de Charan, que seguía mirando hacia atrás. Después de unos segundos, Canning decidió abrir la boca para preguntar. «¿Qué? Silencio, ven aquí». Con su gruesa palma, Charan tomó la muñeca de Canning. Cayeron en cuclillas justo al mismo tiempo. Charan fijó sus ojos en el interior para descubrir la situación que acontecía. «Hay alguien en la casa». Canning pareció murmurar para sí mismo, en lugar de esperar una respuesta de la persona a su lado. «Sí». «¿Quién es?» «No lo sé», dijo Charan con voz tensa, sin intención de molestarlo, pero en realidad no sabía quiénes eran las personas que estaban en la casa y dónde estaban exactamente. «Llamaré a mi padre». «No lo hagas», advirtió Charan, tomando la muñeca de Canning cuando vio que estaba a punto de sacar su celular. Si realmente pasaba algo,
Ponerse en contacto con Tat Danai podría empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es o quiénes. La breve respuesta de Charan, junto con su evidente tensión, fue suficiente para que una persona inteligente como Canning reconstruyera toda la historia él solo, desde aquella vez cuando alguien lo seguía, y esa motocicleta, y el allanamiento a su casa esa noche. Todo parecía estar conectado. Entonces, ¿qué hacemos? Canning comenzó a sentirse nervioso. Cuanto más miraba el interior de la casa, que estaba completamente a oscuras, más preocupado se sentía. Su preocupación apenas pudo mantenerlo en pie. «Espera afuera. Voy a entrar». «No, yo también voy». Canning no dejó que Charan terminara la frase. Sus ojos miraron mientras parpadeaban al mismo ritmo de los latidos de su corazón. Los pensamientos de Canning parecían gritarle los posibles peligros a los que podía enfrentarse. Si es como Charan dice, si realmente es el caso, eso significa que mi padre está en peligro en este momento. Es demasiado arriesgado. Quiero que esperes aquí afuera. Pero mi padre está allí. Por favor, te lo ruego, déjame ir contigo. Los ojos de Canning estaban tan llenos de sentimientos que al finalizar la frase parecieron debilitarse. Como resultado, Charan volvió a pensarlo. Bien, pero si quieres ir tienes que escucharme. No hagas nada que yo no te diga. Charan aceptó para no perder más tiempo. En realidad era más seguro tener a Canning a la vista que dejarlo afuera solo. Está bien, entendido. La luz del pasillo de la casa de al lado penetró lo suficiente para revelar la familiar habitación en el interior. Canning atravesó la puerta del primer piso que estaba sin llave. Lo primero que llegó a sus oídos fue el sonido de alguien peleando a muerte, proveniente del segundo piso. Eso hizo que Canning subiera rápidamente las escaleras. Su corazón latía sin control, y sus delgadas manos estaban empapadas de sudor mientras corría desesperado. A Canning no le importaba en qué parte de la casa estaba Charan, y si lo había seguido o no. Todo lo que le importaba en ese momento era su padre. «Canning, no vengas. ¡Huye!». El grito de Tat Danai sonó en cuanto vio aparecer al joven que era como su hijo en la puerta del dormitorio principal. Los ojos de Tat Danai se abrieron como platos cuando se desconcentró y perdió el control de la pelea. En consecuencia, el puñetazo que estaba a punto de lanzarle al hombre con el que estaba peleando se torció en la dirección incorrecta. «¡Papá!». En ese momento, el segundo piso de la casa fue invadido por hombres misteriosos que rodearon a Tat Danai. Uno de ellos le dio una patada en la rodilla, haciéndole perder toda su fuerza, lo que provocó que cayera al suelo soltando un grito de dolor. Tat Danai apretó los dientes para reprimir el dolor, mientras uno de los hombres le ataba las manos a la espalda. Miró a su único hijo, rezando para que no se acercara, pero al parecer no dio resultados. «¡Papá!». Canning se apresuró lanzándose contra uno de los hombres que tenía más cerca. Sin embargo, sus movimientos fueron más lentos a comparación de los del hombre que acaba de entrar. Charan alcanzó al intruso y le soltó un fuerte puñetazo en la barbilla lanzándolo hacia atrás. Luego pateó al sujeto que sujetaba a Tat Danai, ayudándolo a liberarse. Su figura alta y elegante hacía buen uso de todos los músculos de su cuerpo. Charan giró el codo hacia el hombre que venía hacia él por detrás. Al mismo tiempo, Tat Danai apareció y pateó a otro de los corpulentos hombres, lanzándolo hacia afuera. El choque estalló fuertemente, y lo que Canning vio frente a él le mostró que Charan no solo era un experto en esgrima, sino que también en el combate cuerpo a cuerpo. «Llévate a Canning». La orden corta pero firme del joven le dijo al excomandante que debía seguir con su deber. Charan consiguió derrotar de un solo golpe a los dos hombres que habían amarrado a Tat Danai. Luego empujó a Canning y Tat Danai escaleras abajo, antes de darse la vuelta para defenderse de un golpe que venía desde su izquierda y lo quería lanzar a la dirección contraria. Charan apenas esquivó el sorpresivo ataque. Canning fue directamente hacia su padre, quien estaba ansioso mientras intentaba idear un plan en su cabeza para escapar de aquella situación crítica. «¿Estás bien, papá?». «No, date prisa». Tat Danai empujó a Canning, indicándole el camino. Al llegar a la planta baja, lo primero que agarró fue una mochila que había guardado
durante casi 20 años. Se le entregó a Canning y lo empujó por la espalda hacia la puerta principal. «Tengo que volver arriba para ayudar a Charan», dijo Tad Danai con voz ronca. Había 4 personas en total. Por muy fuerte y talentoso que fuera, Charan no podría terminar solo con ellos, y solo aguantaría poco tiempo. Más importante aún, su rango era mucho más bajo que el de Charan, así que no era correcto escapar para sobrevivir y dejarlo solo. «¡No!», Canning negó con la cabeza, como previendo lo que pasaría. Sus pequeñas manos se aferraron al brazo de su padre, mientras lo miraba con ojos suplicantes. «Nin, escúchame, no me sigas. Si pasa algo, espérame en el tercer pino del parque. ¿Sí lo recuerdas? Papá, no te vayas. Antes del amanecer te encontraré ahí». Las gruesas manos de Tad Danai tomaron y acariciaron las pequeñas manos de Canning. Se miraron a los ojos por última vez, antes de separarse. Tad Danai no se demoró y corrió de vuelta al segundo piso de la casa, dejando al joven siguiéndolo con la mirada preocupada. Canning estaba tan ansioso que casi se vuelve loco. Su mirada giró de derecha a izquierda hasta que vio una lámpara y la tomó para usarla como arma. Estaba decidido a desobedecer las órdenes de su padre, pero al parecer ya no hizo falta, pues tanto Tad Danai como Charan huyeron antes de que todo se volviera más caótico. «Gracias, Charan». El mayor levantó la mano hacia la persona con mayor rango. Canning, quien estaba parado en medio de ambos, se sintió un poco más aliviado al ver que su padre seguía sin rasguños, pero por desgracia, ese sentimiento solo duró un momento. Un fuerte sonido atravesó el aire y llegó directo a sus oídos. Canning no estaba seguro de dónde venía la fuente del sonido, hasta que miró hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la horrorosa escena frente a él. La parte superior del brazo de Tad Danai estaba cubierta de sangre. La causa de la herida era la pistola de uno de los hombres de negro que apuntaba en su dirección. Canning sintió que su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si los latidos de su corazón se ralentizaran. Contuvo la respiración al darse cuenta que la situación frente a él era peor de lo que había pensado. «Vete», dijo una voz débil que le resultaba familiar. Tad Danai se giró para hacer contacto visual y enviar algunas señales a Charan antes de empujar a Canning fuera de los confines de la puerta de la casa. «¡Papá!». La voz del joven tembló. Canning no estaba dispuesto a aceptar la decisión de su padre. Tad Danai le empujó afuera, antes de cerrar la puerta y encerrarse dentro, quedando separados uno del otro. Los ojos de Canning estaban adoloridos de tanto llorar, pero aún así intentó enfocarlos. Su intención era volver a entrar. Sin embargo, todos sus movimientos eran más lentos que los de Charan. Canning apenas habría logrado moverse cuando Charan lo alcanzó con un brazo y lo tomó por la cintura. «¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Papá!». Charan dejó gritar a Canning un momento más, antes de cubrir sus suaves labios con una mano, mientras arrastraba a Canning lejos de aquel escenario. Las lágrimas acumuladas nublaron la vista de Canning, que apenas podía percibir la luz tenue dentro de su casa, que se iba perdiendo de su vista mientras más se alejaban. Ya no podía ver nada, ni siquiera la sombra de su padre, ni la calidez de sus conversaciones, ni las palabras de amor que compartían. Todo se convirtió de repente en imágenes de ensueño que desaparecieron de su alcance en un abrir y cerrar de ojos.